Hola estimados aficionados al séptimo arte, en esta ocasión voy a hablar del largometraje Badlands, Malas Tierras, de 1973, un filme dirigido por Terrence Malick. Esta es su primer película, su ópera prima, y está considerada como una de las mejores óperas primas de la historia del cine, junto con Los 400 golpes de Truffaut y Ciudadano Kane de Orson Welles. Primer largometraje, una obra maestra. Aquí nos encontramos ante la historia de dos jóvenes que tienen un periplo por el oeste americano en el que el hombre va matando a gente que se encuentra por su camino. Esta es la historia de un asesino, pero amigos, no es una historia corriente. Está vista bajo el prisma del filósofo Terrence Malick. Y digo filósofo porque creo que además de crear poesía con las imágenes que usa, nos presenta preguntas para las que no nos da una respuesta, algo que suelen hacer algunos filósofos. Además, él estudió filosofía y llegó a dar clases de esa materia en una universidad. Él tenía 30 años cuando rodó esta película. El protagonista es Martin Sheen. El actor nació en 1940, luego tenía 33 años en el 73. Pero interpreta a un joven de 25 años. En principio, el papel era para un muchacho incluso más joven, y él iba a rechazar interpretar a ese personaje, pero el director, que también es guionista, Terrence Malick, le dijo: podemos amoldar el personaje a una edad que se acerque más a la tuya. Y aquí, en la película, el protagonista, el asesino, tiene 25 años y la joven que le acompaña tiene 15 años. Sissy Spacek tenía en aquel momento 24 años, pero tiene una imagen tan aniñada que puede dar perfectamente el pego. Podemos creer que en realidad es una niña de 15 años. Hay una escena en la que se recoge el pelo cuando están en el bosque, viviendo en una especie de casa arriba de un árbol. En esa escena la vemos con el pelo recogido y vemos que es una niña. La actriz Sissy Spacek tenía una cara bastante aniñada y puede interpretar perfectamente este papel. De hecho, lo hizo de una forma suficientemente creíble. La historia de dos asesinos ya la habíamos escuchado en Bonnie and Clyde, por ejemplo. Por aquella época se estrenaban películas como El Padrino y el cine empezaba a representar un tipo de violencia de forma más natural y realista. El personaje de esta película está basado ligeramente en un hombre que existió en la vida real. Un chico que se fugó con una niña de 14 años y cometió una serie de asesinatos en el oeste americano de los años 50 del siglo XX. Pero en esta película no encontramos un retrato de ese muchacho, no, es solo la idea que está detrás. El personaje para mí es un psicópata que no siente ni padece la muerte o el dolor de los otros, que no sean él o la pareja que le acompaña. Es decir, él no sufre cuando mata a alguien. Por ejemplo, es una persona fría. Desde el principio, cuando él trabaja como basurero, recogiendo basura, con su compañero se encuentra a un perro muerto, tiene delante el cadáver del perro y de forma fría le dice la siguiente estupidez a su compañero: ¿te lo comerías por $1? Si te pago $1, ¿te lo comerías? El compañero observa al perro y dice: ¿por $1 no? Yo veo aquí la estupidez del personaje, la frialdad con la que ve él la muerte de otro ser, que en este caso es un perro. Podría ocurrir que una persona normal sintiera esa frialdad por la muerte de un perro, o que dijera esa estupidez.
acerca de si alguien se lo comería por $1. El personaje tiene una inteligencia mínima, bajo cero casi, pero lo importante en él, o lo que nos llama la atención, es su forma de ser, la forma despiadada en la que comete los crímenes y la manera en la que el director nos muestra eso como un espejo, sin detenerse a valorarlo, sin detenerse a decir está bien o mal. No, él, a modo de un filósofo, nos muestra eso con imágenes realmente bellas, por ejemplo, de la naturaleza, de la zona y de algunos animales que habitan ese lugar. Esos planos generales del horizonte, en los que no vemos a la línea del horizonte, no la vemos en el medio, no, la vemos o en lo alto o en lo bajo. Y los personajes a un lado o al otro, raramente en el centro, en los planos generales, en los planos panorámicos que nos presentan a los personajes de forma diminuta, perdidos en aquel enorme horizonte, en la vida que mantienen y en el lugar en el que realizan sus actos. Ellos viven aquello como en una especie de cuento, en el que ellos son dos personajes que pululan por ahí sin pararse a pensar el daño que están haciendo. Ella, por ejemplo, es la voz en off que nos va contando lo que ocurrió. Sin embargo, en la voz en off encontramos a una mujer madura y poética. Realmente sus frases están cargadas de sentimiento, y esto contradice un poco el comportamiento frío que tiene ella cuando ve a su pareja asesinar a personas. Ella es una muchacha de 15 años que muchos tildan de tonta en las críticas que vi en el pasado. Esta es una chica tonta. Sin embargo, en la voz en off que nos va narrando la historia, se presenta como una persona inteligente y sensible. Disfrutamos aquí de la viva música de Carl Orff, con el instrumento del xilófono, que a mí particularmente me eleva el espíritu. Ojalá pudiera poner un extracto sin tener problemas con los derechos de autor, pero vean ustedes la película y comprueben lo maravillosa que es esta composición musical de Carl Orff. Esta película es una fuente de la que han bebido muchos. Obsérvese que está realizada en 1973, que después de eso ha llovido mucho y que ha habido muchos realizadores que la admiraron y tomaron algo de ella. Terrence Malick realizó esta película en el 73. Tardó 5 años en volver a hacer un largometraje. En 1978 rodó En Días de Cielo. Amigos, luego mantuvo una pausa de 20 años y no fue hasta 1998 cuando nos presentó La Delgada Línea Roja, una película bélica que también recomiendo. Pero me gustaría que ustedes prestaran más atención al largometraje de este realizador titulado El Árbol de la Vida, con Brad Pitt como protagonista. Una cinta sin muchos diálogos, pero con unas imágenes cargadas de una poesía y una filosofía sobre la vida tremendamente conmovedoras. Es un cine lento que nos lleva a un estado en el que el pensamiento, la imaginación discurren placenteramente. Imaginen el primer largometraje de una persona con poco presupuesto, muchos problemas, discusiones con los técnicos. Hay, por ejemplo, una escena en la que un fuego consume una casa. Rodar el que una casa arda, rodar ese fuego es complicado. Y algunos técnicos sufrieron quemaduras, tuvieron problemas
con ese fuego que se expandió rápidamente. Luego, un día que rodaban, el encuentro primero entre los dos personajes, Martin Sheen y Sissy Spacek, caminando por la calle, rodaron esas secuencias y más tarde se dieron cuenta de que la cámara no había funcionado correctamente y aquel metraje se había perdido, con lo que esto significa costes de pagar a los técnicos y costes del celuloide. La cinta cuesta dinero. Pagar a los técnicos es caro. Por cierto, eran técnicos que no estaban asegurados, no estaban en la unión o el sindicato de trabajadores para la industria. La película tuvo una mala acogida el día que se estrenó en el cine. No fue valorada suficientemente por los críticos de la época, pero luego algunos realizadores famosos comenzaron a mostrar las bondades de esta película, las excelencias de la película, los valores cinematográficos que contiene, la nueva narrativa visual que usa. No quiero contarles momentos cruciales de este largometraje. Sin embargo, pretendo animarles a ver Malas Tierras de Terrence Malick y a dedicarse a estudiar el cine de este hombre, porque creo que es uno de esos realizadores que nos aportan algo nuevo, que intentan despertar preguntas en nosotros, sobre todo en la gente nueva, en los jóvenes. Siempre es interesante y el público siempre se ha sentido atraído por los asesinos. La historia de asesinos en serie en los Estados Unidos está cargada de violencia. Y el cine ha querido mostrar algo de esa violencia en largometrajes como Bonnie and Clyde, Malas Tierras. Es curioso porque Martin Sheen en esta época ya tenía 2 hijos que vemos aparecer en unos segundos en una pequeña secuencia a 2 muchachos. Uno de ellos es Charlie Sheen y el otro Emilio Estevez, que corre igual que Martin Sheen, que su padre. Cuando vimos correr a Emilio Estevez en el Club de los 5, aquella película de los años 80, lo hace de la misma forma que su padre aquí en esta película. Tienen una particular manera de correr. Ojalá pudiera poner imágenes para que ustedes lo comprobaran con sus propios ojos. Esto se hereda, la forma de correr. Puede que sí, puede que no. Tal vez se salta una generación. Es curioso. La gente real, el pueblo, coge sus escopetas y pistolas para ir a la caza de estos asesinos en serie, en aquel momento, en los años 50. Pero luego siente una fascinación por ellos. Los ven como estrellas casi. Les preguntan cosas, se sienten atraídos por sus figuras. Cuando a él lo capturan, por ejemplo, con vida, le hacen preguntas como si odia a la gente. Él les regala cosas tales como un mechero, un peine, y hay un diálogo de forma cordial con él, incluso con risas, entre la prensa, los policías que lo han capturado o la gente que está por allí. Y él está encadenado y no deja de sonreír. La primera vez que vi este largometraje me resultó impactante. Esta última, anoche, estaba pensando más en lo estúpido que es el muchacho, en su incapacidad intelectual para entender ciertas cosas y su frialdad a la hora de cometer crímenes. Él tiene un parecido real con el actor James Dean y él lo desarrolla en su forma de caminar y de moverse, hasta de expresarse.
Ciertamente, varias personas se lo dicen, te pareces con James Dean. Esta película está ambientada en los años 50, pero el director la realizó de una forma en que pudiéramos creer que se desarrolla en casi cualquier época, en los años 70, por ejemplo, porque él se viste con pantalones vaqueros, una camisa blanca. Solamente podríamos distinguir que los coches son más antiguos o que el helicóptero es un helicóptero de los años 50 o finales de los años 50, pero por lo demás la historia puede desarrollarse perfectamente en otra época, que es la intención que tuvo el director. La figura de James Dean era muy popular en aquel momento. Es un actor que murió trágicamente en un accidente de coche, un icono del cine. La niña, la muchacha de 15 años, se siente atraída por él porque se le parece con James Dean. Pero yo creo que a lo largo de la historia empieza a reflejar un rechazo hacia él, o se empieza a hartar de él por lo que va haciendo. Tarde o temprano ella madura. No quiero extenderme más, lo dejo aquí. Valoro esta película por el guión realizado por el mismo Terrence Malick, por la fotografía y la sensibilidad que transmite, la poesía de esas imágenes y la filosofía que hay detrás de esa naturaleza que nos muestra, el hombre perdido en la naturaleza y por qué se comporta así, de forma violenta. La música, la interpretación de los actores, la forma de filmar de Terrence Malick, la edición, él mismo tuvo que volver a reeditar la película porque no quedó complacido con la primera edición que realizó otro hombre. Él y otra persona tuvieron que editar de nuevo la película a su gusto. Son muchos los aspectos técnicos que valoro en esta película y les pido a ustedes que la vean, que le dediquen 1 hora y media que dura y que intenten hacerse preguntas sobre esa historia. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Gracias.